Hola chicos, hoy les vengo a traer un video que muchos de ustedes me han pedido y es cómo crearnos un MX4 CIO. Esto es un proyecto que vienen llevando a cabo unos chicos, pero que todavía no se encuentra bien pulido del todo. Acá les voy a enseñar cómo crearnos uno nosotros mismos de la manera más sencilla posible y vamos a ver qué es lo que pasa. También quiero decirles que cuando grabé el video, las pruebas las hicimos con el OPL que recomiendan en los foros. Yo se lo voy a estar dejando en la descripción del video, al igual que todos los diagramas. Pero según estuve leyendo, hace poco sacaron un OPL que ya viene con la función incorporada para que reconozca los juegos con este método. Así que bueno, sin más, quédense a ver el video y veamos qué sucede, si las tres consolas son capaces de correr el juego o no. Y bueno mi gente, a partir de acá es que vamos a empezar con lo bueno. Pero bueno, antes le quiero comentar un poco qué es lo que he hecho hasta ahora. Agarramos una memory card que no servía y le saqué todos los componentes para evitar que alguno quedara interfiriendo en las conexiones que vamos a hacer. Después lo próximo que hicimos fue agarrar un adaptador de SD a micro SD y se lo pegamos encima con silicona. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque todavía como el proyecto está en fase beta y por ahí vamos a tener que estar soldando y desoldando constantemente, lo más viable que vi fue usar este adaptador, así nos evitamos tener que usar una memoria que se nos puede llegar a dañar de tanto soldar y desoldar. En cambio, usando un adaptador de estos, si se nos llega a dañar, por un bajo precio podemos llegar a conseguir otro. Después lo próximo que iba a hacer era cortar por acá aproximadamente todas las pistas y rasparlas acá y a partir de ahí empezar a tomar los puntos que íbamos a usar. ¿Eso para qué? Para evitarnos que al sacar algún componente, este pudo haber quedado haciendo corto o demás y después nos iba a interferir. Pero cuando me puse a estudiar bien, en mi caso, mi memory card, algunos puntos mueren acá nomás, es decir, que no voy a tener problema, y los que no lo hacían, como este y este, los corté acá nomás. Así que ya los podría usar de acá tranquilamente, que no van a seguir para ningún lado. Ahora lo próximo sería estañar los puntos que vamos a utilizar y empezar a hacer las pruebas. Para eso voy a empezar usando este diagrama, que es el que recomiendan en la página oficial los chicos que están llevando a cabo este proyecto, pero no voy a usar esta parte del circuito de acá abajo, sino que lo voy a conectar con una resistencia nada más. Vamos a soldar los cables y vamos a hacer una primera prueba y vemos si nos funciona. Bueno, acá lo que hicimos fue soldar los cables solamente en los pines que vamos a utilizar, que serían en 7. Yo les voy a estar dejando este diagrama para que los puedan identificar. Ahora lo que resta sería soldar cada uno, según el número, a los puntos de la memory card. De igual manera nos guiamos por el diagrama. Bueno, y así nos quedó terminada. Ahora vamos a hacer algunas pruebas y si todo funciona bien, luego pasamos a soldar los cables un poco más bonitos. Bueno, acá yo tengo un juego que me acabo de copiar, un juego chico del Mario, que es el que vamos a probar. Y acá en el pendrive tenemos dos OPL que son los que recomiendan en los foros, que son con los que vamos a probar. Esta la vamos a conectar en el segundo puerto de memory card. Y en el primero tenemos una memory card con el Ulan Shelf. Así que prendemos la consola para que vean la versión. Vamos a apagar esta luz para que no moleste en la pantalla. Si presionamos triángulo, ahí vemos que tenemos una consola 79001. Bueno, yo tengo que me cargue este OPL por defecto, pero este no nos reconoce el juego desde la memory card. Así que lo que vamos a hacer es entrar al Ulan Shelf. Acá en la USB tenemos estos dos OPL. Vamos a probar primero con uno. Me lo voy a copiar a mi memory card y así saco la memoria USB. Y así le sacamos el pendrive. No vaya a ser que crean que hay truco y que va a correr el juego desde el pendrive. Lo copiamos. Nos vamos a la memory card y nos lo pegamos en boot mismo.
y no tengo espacio para copiar el otro, pero vamos a probar con ese. Ya en este punto podemos sacar la USB y vamos a abrir ese OPL. Ahí nos carga el OPL. Si vamos a la USB, ahí vemos que tenemos corriendo el juego Mario desde acá. Presionamos X. Y ahí nos abre el juego. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero desde las 70.000. Vamos a pasar todo hacia abajo hasta las 70.000. Apagamos. Y vemos que tenemos una 70.004. Vamos a hacer lo mismo. Ahora no tenemos que copiarnos el OPL porque ya lo tenemos recién nos lo habíamos copiado para la memory card. Así que vamos a Blanchel para cargar el OPL. Vamos a la memory card 1 y lo tenemos dentro de boot. Sería este OPL que es compatible con los juegos. Vamos hasta donde dice USB y ahí tenemos el Mario. Es decir, que en dos consolas diferentes nos los está corriendo. Por lo menos con este OPL. Con el otro pudiéramos hacer la prueba, pero si acá lo está corriendo, creo que con esto es suficiente. Y vamos a hacer una tercera prueba con una consola que tengo de un cliente. Ahí vemos que es 90.001. Nos cargamos el Ulan Shelf y vamos a cargarnos nuevamente el OPL que es compatible con el juego. Y así probamos con la 90.000 a ver si también lo corre. Y así ya descartamos 3 modelos diferentes, que son las que tenemos ahora mismo en el taller. Ahí lo ve también el juego. A ver, porque acá no lo logran ver. Ahí lo reconoce también el juego. Presionamos X. Acá también lo corre. Y ya probamos en 3 consolas diferentes, con el mismo OPL y corriendo el mismo juego. Y bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Realmente no hice prueba con más juegos, porque si no se los haría muy largo el video. Pero de igual forma, en los foros hay listas de los juegos que son compatibles hasta ahora y demás. Igual este método seguro lo van a seguir puliendo y esperemos que ya sea compatible con muchos más juegos. Así que bueno chicos, ahora sí, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, pulgar arriba, compártanlo, suscríbanse si no lo están y nos vemos en un próximo video chicos. Chao chao.